El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La eficaz palabra del Señor estará en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 28. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que queden en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Estamos en el comienzo de los últimos días, viendo con nuestros ojos naturales todo lo que está sucediendo en el mundo. El derretimiento de los glaciares, aluviones por un lado, sequía por otro, mega incendios forestales, basuras en los mares, el hombre creando muchos alimentos transgénicos y dejando los naturales, apareciendo enfermedades no solo conocidas sino desconocidas y terminales. Y qué curioso que lo que vemos en lo natural es algo que ya está pasando en lo espiritual. Por ejemplo, se sabe que en estos tiempos hay mucha gente que es alérgico al gluten. Y el gluten es una proteína que viene en cereales como el trigo y la cebada. Pero hace 40 años aproximadamente el hombre intentó y logró modificar genéticamente el trigo para que tuviera mayor concentración de proteínas, de gluten. Y le aumentaron como el 90% más de gluten, y eso hizo que el trigo, por ejemplo, se volviera más alergénico, porque todo lo que el hombre hace fuera de la sabiduría de Dios lo destruye. Y es interesante que hoy en día la humanidad esté empezando a tener alergia al trigo del Señor, que son los creyentes genuinos. Otro ejemplo, hace un tiempo atrás salió la noticia que se había cometido el primer delito perpetrado en el espacio, porque un astronauta se metió en la cuenta bancaria de su ex esposo. Es decir, aún el hombre no encuentra otro planeta para vivir y en la búsqueda ya está cometiendo delito. Esa es la naturaleza del mundo que está siendo gobernado por Satanás. Pero nosotros los hijos de Dios no solo debemos verlo con los ojos naturales, lo que está pasando en el globo terráqueo, sino con ojos espirituales a través de su palabra. Porque Dios siempre habla como en la antigüedad a través de los profetas. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Y en este tiempo por su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, el Señor no va a hacer nada sin antes revelarlo y mostrarlo. Lo ha hecho en el pasado y lo hace en el presente, y va a guiar a la verdad a todos aquellos que deseen ser santificados y hacer la voluntad del Señor. Antes de entrar en el pasaje de hoy, debemos meditar y vivir como si Cristo volviera mañana, y no esperarlo mañana.
La razón por la cual Jesús les habló del futuro a sus discípulos no era para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos para el futuro y no entrar en el pánico cuando llegara. Hemos visto en los versículos anteriores del pasaje de hoy que ya se están cumpliendo las señales sobre los desastres en el mundo. Luego hemos visto señales que ya no solo están ocurriendo en el mundo, sino en la iglesia. Sin embargo, el mayor peligro estará en los falsos profetas, que enseñarán paz cuando no lo habrá, y sobre todo porque no enseñarán la paz como Cristo nos da. Y aquí es donde empezamos entonces con nuestro pasaje de hoy en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí Jesús cita las predicciones de Daniel, y hay una figura en la profecía de Daniel quien la etiqueta como la abominación desoladora. Daniel la menciona 3 veces, pero ¿a qué se refiere esto? Abominación viene de la palabra hebrea shikutz, que quiere decir sucio, inmundo, repugnante. Y desolación viene de la palabra hebrea shamen, que quiere decir aturdir, adormecerse, dejar estupefacto. Ahora, ¿dónde ocurre esto? En el lugar santo, que es relativo al templo, a la presencia de Dios entre los hombres. Es algo repugnante que destruye la presencia de Dios entre los hombres. Y si regresamos hacia Adán, el hombre fue creado con la presencia divina en sí mismo, lo cual nos ayuda a entender cómo es el último templo, el espiritual. Luego el pecado original destruye la presencia de Dios entre los hombres. De alguna manera, esta es la primera abominación de la desolación. Pero viene el plan de redención con Cristo. Es el plan de reconstrucción de la presencia divina en el hombre. Lo que el diablo siempre ha intentado destruir, y lo hizo con esta terrible predicción que se cumplió en lo natural unos 160 años antes de Cristo, en que vino un griego llamado Antíoco Epífanes, y es interesante que Epífanes quiere decir la manifestación de Dios. Este Antíoco Epífanes fue quien invadió a Jerusalén e hizo cosas terribles. Marchó al templo judío y sacrificó un cerdo en el altar del templo, sabiendo perfectamente que era ofensivo para los judíos. Llenó las habitaciones del templo con prostitutas y alentó a la gente a venir y participar con ritos paganos y en sexo ilícito. Construyó un estadio en Jerusalén donde se podía jugar juegos desnudos. Él ocupó Jerusalén por 3 años y medio, y esa cifra se volverá muy importante cuando haya un segundo cumplimiento espiritual. Ahora, en el primer cumplimiento no vino así por así, sino que el pueblo de Dios se había alejado de él. En el capítulo 9 de Daniel, el propio Daniel menciona que conforme a lo que había profetizado Jeremías, había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, porque el pueblo había abandonado la voz del Señor, lo cual nunca había ocurrido el tener tanta lejanía con él. Dice Daniel capítulo 9 versículos del 11 al 13. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el valor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Seguía hablando y orando Daniel en el capítulo 9, versículos del 16 al 17. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado por amor del Señor. Ahora, el santuario ya estaba asolado porque se alejaron de Dios, pero la abominación desoladora vendría después con Antíoco, como ya lo hemos mencionado, y que pasó antes de la primera venida de Jesús.
Pero Cristo toma este acontecimiento en Mateo 24 de algo que tiene que venir en el futuro. Es lo que algunos llaman las profecías de doble referencia, que no es otra cosa que hallar una predicción que presenta un cumplimiento preliminar parcial y más tarde un cumplimiento total, definitivo. Y la abominación desoladora que vendrá y será la peor de todas, guarda relación con la segunda venida de Cristo. De hecho, cuando Daniel lo menciona la primera vez, lo aclara. Está en Daniel capítulo 9, versículos del 26 al 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, así como hubo apostasía antes que viniera el desolador, también lo habrá en el futuro, como le menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De esto también habla Apocalipsis, de la gran tribulación, cuando los problemas para la iglesia de Cristo alcancen su clímax. Pero vamos a ver a partir del próximo versículo de nuestro pasaje consejos claros del Señor para su pueblo espiritual, que tiene un templo espiritual y que vive en la Judea espiritual, porque muchos piensan que solo es para Israel, pero estos consejos se los dice a sus discípulos, quienes son parte de la iglesia. Dice Mateo capítulo 16, versículos 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Cristo, y sobre él edificará su iglesia. Ahora, los gentiles y los de Israel son un solo pueblo. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La última frase de este versículo principal, entre paréntesis, dice: el que lee entienda. Estas palabras lo dijo el propio Jesús. Esto quiere decir que los que estén en el tiempo del fin, solo los entendidos comprenderán. Dice Daniel capítulo 12, versículos del 9 al 10. Él, Miguel, respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están encerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Veamos los consejos en el versículo 16 de nuestro texto principal. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Ahora, sabemos que el Señor habla en parábolas. Dice Mateo capítulo 13, versículos del 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Si bien esto pasó en lo natural, hay una revelación espiritual que debemos entenderla. ¿Qué es la Judea espiritual? Judea en hebreo quiere decir reconozco a Dios. Entonces la Judea espiritual son todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Dice Salmos capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. De la tribu de Judá viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta tribu tenía mucha cercanía con Dios, es decir, eran más espirituales.
Dice Salmos capítulo 114, versículo 2. Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. Los que estaban en Judea, que es una adaptación del nombre Judá, eran los más obedientes. Dice Salmos capítulo 78, versículo 68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Entonces, parafraseando el verso 16 sería: los que conozcan a Dios huyen a los montes. Ahora, aquí no se está refiriendo a montes físicos, sino a los espirituales. Así que veamos a qué montes se refiere, como cuando el Señor dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Cuando se refiere a este monte, se refiere al Señor mismo, porque montes son los ungidos, los que tienen el favor de Dios, los que hacen justicia. Dice Salmos capítulo 30, versículos del 6 al 7. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. También Salmos capítulo 36, versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dice Salmos capítulo 68, versículo 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Estos son los que él envía. Salmos capítulo 72, versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. También Salmos 114, versículo 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Salmos 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. A esta figura literaria se le conoce como prosopopeya, que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o a un objeto. Veamos algo más decidor en Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Se refiere al Cristo y sus ungidos. Entonces, huir hacia los montes es acercarse a los ungidos, porque serán tiempos en que los ungidos serán difíciles encontrarlos en los templos físicos. ¿Y por qué allegarse a ellos? Porque solo la verdad estará en ellos y poder vivir según esa verdad. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿A qué se refiere cuando dice el que está en la azotea? Obviamente no se refiere a la azotea física. De hecho, pocas casas tienen azoteas en el mundo, que es la parte superior de una edificación. Se refiere a la mente, más bíblicamente a la mente renovada. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque somos casa espiritual. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entendiendo este versículo sería: si has renovado tu mente, no te fíes del corazón, porque es engañoso, no desciendas. Dice Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 11. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato.
Continuamos con nuestro texto base en el versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Estar en el campo es estar trabajando en el medio del corazón, no en todo el corazón, sino en el medio de ello. Dice Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando habla de en medio del corazón, habla de lo que es nuestro hombre interior. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Debemos llenar las cámaras de nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 24, versículos del 3 al 5. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se firmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Y lo otro, la capa en la frase no vuelva atrás para tomar su capa, está referido a la cobertura del mundo y el orgullo de nuestra vida pasada, del viejo hombre, y no debemos volver a ella. Aquello lo explicamos en el mensaje, recobró la vista y seguía a Jesús en camino. Versículo 19 del pasaje de hoy. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Si bien es cierto, habrá embarazadas y madres que críen en esos tiempos difíciles en la parte natural, aquí el Señor está hablando en forma espiritual. Habrá gente recibiendo la palabra a punto de nacer espiritualmente. Dice Salmos capítulo 102, versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará allá. Y otros que siendo llamados, siendo niños espirituales, pasarán días difíciles porque no son aún maduros. Dice Salmos capítulo 131, versículos del 1 al 2. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí tampoco se refiere al invierno natural, porque en ciertos lugares estarán en invierno en cierta época y en otros lugares en verano. Es decir, no va a venir la advertencia para una parte del planeta. Lo que este versículo nos dice es que se ore para que no se nos encuentre frío espiritualmente en esos tiempos para la huida, sino fervientes en el Señor. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Ni tampoco que esa huida sea en día de reposo, sino de duro trabajo espiritual. Dice Proverbios capítulo 24, versículos del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mire por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Muchos dicen que no estarán en la gran tribulación, pero aquí dice lo contrario. Más bien el consejo es prepararnos para los duros momentos. Por lo mismo dice el siguiente versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cada tiempo que pasa los días se ven más cortos, y lo será por causa de los escogidos. Versículo 23. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis. Serán tiempos en que la credibilidad y fidelidad de muchos se terminará, y no podrán discernir dónde está lo bueno y lo malo. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20.
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 24 del pasaje de hoy. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es interesante cuando mencionamos unos versículos atrás sobre el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses, está hablando del anticristo, y otros significados para anticristo son el rebelde y el sin ley. En las escrituras solo hay pocos versículos que mencionan la palabra anticristo. Veamos 1 de Juan capítulo 2 versículos del 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estos son los pocos textos que hablan del anticristo y de los anticristos. Y Juan nos lleva a ver que en vísperas de la venida de Cristo se presenta un anticristo, que es el hombre que niega que Jesús sea el Cristo. Además dice aquí el apóstol Juan que hay otros anticristos, entre ellos son aquellos que niegan que Jesús sea el Cristo. En este versículo 24 que estamos tocando también habla en ese sentido. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El anticristo y los anticristos son el poder del mal en toda la humanidad. Es la realidad del pecado y de la maldad que se ha manifestado y sigue manifestándose en personajes históricos, en grupos de personas, en tendencias anticristianas, en sistemas políticos y económicos que quieren aplastar los grandes valores del reino de Dios, el amor entre los hombres, la justicia en el mundo, la verdadera paz, la fraternidad y la solidaridad. El anticristo y los anticristos se encarnan en instituciones humanas, en intereses mundiales que proclaman sutilmente y a veces abiertamente la guerra a la Iglesia de Cristo. Es la corriente del mal que invade toda la humanidad. Es fácil ver la acción del anticristo en el mundo de hoy. Por ejemplo, hoy en día ya no hay un respeto por los profesores, por las autoridades civiles y hasta por los padres. Los sin ley pretenden impartir el caos. Cuando se habla de anticristo no necesariamente se habla de un solo hombre, sino de un tipo de ello. Así como Tesalonicenses, cuando habla de el hombre de pecado, el hijo de perdición, no está hablando de un solo hombre. La apostasía no se va a manifestar en un solo hombre. Y cuando dice tanto que se sienta en el templo de Dios, no solo hay un templo de Dios, sino que es un tipo de aquello. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Esto fue dicho desde el Antiguo Testamento. Versículo 26. Así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, y no lo creáis. El desierto es la vida secular del hombre. No salgáis a ver que por ahí puede venir, porque la presencia no se manifiesta en los que no lo conocen. Tampoco estarán en los aposentos, en los templos físicos. Además, cuando sea el tiempo de la abominación desoladora, estarán sacrificando cerdos espirituales en el altar del templo. Se llenarán las habitaciones con prostitutas espirituales, y el anticristo alentará a la gente con ritos paganos. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Debemos ver el contexto para entender esto. Cuando el versículo 26 dice, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, no se está refiriendo al Señor propiamente tal, sino al ungido, a los Cristos. De eso viene hablando el versículo 24. Entonces, en esos tiempos difíciles de la abominación desoladora, la maldad estará en su clima, las nubes estarán grisáceas, y cuando aparece el relámpago, aunque lo veas por el lado derecho, podrás notarlo al fondo en el lado izquierdo.
Es decir, será notorio la presencia de un ungido genuino. De hecho, recién en el versículo 30 aparece la venida de nuestro Señor en las nubes. Y para clarificar este versículo 27, vamos a ver que guarda relación con este versículo 28 que dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuando alguien anda y vive en el Espíritu, es porque ha crucificado la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si alguien ha crucificado la carne, ha hecho morir la carne, por lo tanto las águilas se juntarán para hacerle la vida imposible. Dice Salmos capítulo 79, versículos del 1 al 4. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Tradujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén.